Y mire que se le abrieron los cielos. Dice que el Señor lo llama a él y le dice todavía: te voy a enviar a la casa de Israel. Pero no creas que te van a recibir con aplauso. Esa es la diferencia. Aquí nos podemos aplaudir, pero cuando andamos hablando es difícil. Eso es de valientes. Sí. Y a eso venimos, a capacitarnos aquí, iglesia. Porque de otra manera vamos a venir, nos vamos a sentar, vamos a escuchar. A veces va a venir palabra bonita donde tú vas a decir: se me habló de mis milagros, se me habló de la sanidad. Y con eso tú te sientes bien, pero el Señor no solo quiere eso. El Señor quiere que tú seas hacedor de la palabra, que tú te deleites en la palabra, que te goces y que sufras las aflicciones del Evangelio, como decía Pablo. Las aflicciones del Evangelio es para salvar a otros, porque Dios te escogió a ti. Si tú tienes fe en Dios, aún así tú pierdas la vida por el Evangelio, tú vas a ver las cosas grandes que el Señor tiene preparado para ti. Allí es donde empezamos a entender que no importa que nuestro cuerpo sea rechazado, no importa lo que te digan afuera, los frutos que tú des son los que te van a dar vida, pero vida eterna. Por eso venimos aquí. Cada que viene alguien a predicarte una palabra, es para que la pongas por obra. Porque luego la palabra pasa. Luego te conformas y se te olvidó. El pueblo de Israel estuvo dando vuelta y vuelta y vuelta y perecieron. Pero el Señor siempre tiene, mire, una luz donde les manda decir a ellos siempre el camino para que puedan ver. Asimismo el Señor escoge profetas, escoge hombres y escoge mujeres. En este momento escoge este hombre y el Señor le dice a ellos: háblales, predícales, diles. Pero son una casa rebelde, le dice. O sea, hermano, nosotros, todos los que tenemos ese llamamiento, tenemos que saber a dónde nos vamos a enfrentar. Con gente viciosa, con narcotraficantes, con sicarios, con prostitutas. Pero a ellos tiene que llegar el Evangelio de Cristo Jesús. A ellos tiene que llegar esta palabra. Porque se van a quebrantar si tú les hablas de eso. Tú tienes que ver la visión como la veía el profeta. El profeta era el llamado de Dios. Tú eres el profeta en este momento. Pero tienes que tener la valentía de ir y hablarle al que tienes a la par, al que tienes a tu alrededor. A este hombre, cuando le dice el Señor, le dice en el verso 7, Ezequiel 2, verso 7, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ezequiel 2, versículo 7. Grandes obras, pero tenemos la valentía de hablar lo que el Espíritu Santo quiere que hablamos. Tendremos la valentía de decirle a aquel que nos rechaza, a aquel que no quiere escucharlo, que Dios lo ama y que Dios quiere que cambie su vida. Ese es el llamado. Habían familias mías que ni me hablaban y yo les tuve que hablar y les tuve que decir: yo te amo, yo no te desprecio. Me ves como enemigo, yo no soy enemigo tuyo. Cuando yo les hablo esa palabra, su corazón por dentro, el Espíritu Santo se encargará. Pero tenemos que hablarle, porque de otra manera estas personas están resentidas. Y el Espíritu Santo no va a poder actuar, porque yo no puedo hablar con mi boca. Por eso le dice: habla, escuchen o no escuchen, pero sí sabrán que tuvieron profeta en medio de ellos. Tuvieron profeta en medio de ellos. El Señor solo quiere que hables.
que le hables a tus seres queridos, a tus amigos. Pero aquel que ves perdido, porque esta exhortación puede ser para el que viene aquí. Si anda mal, te cae a ti y gózate. Y gózate, porque es el Señor hablándote. Amén. Cuando la palabra de Dios llega a ti y sientes que es para ti, gózate, porque es el Señor hablándote. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios y escuchas una palabra así, el Señor también te está hablando. Háblales. Háblales. Háblales que algo quiere hacer Él. Y tú lo vas a ver con tus ojos. Pero tenemos que creer en estas cosas. Y dice que el Señor le dice a él, en el verso 16, 3, verso 16. Lo voy a poner en contexto para que comprendamos que lo que le digo es una realidad. 3, verso 16. Y dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero de tu mano, cuántas cosas callamos, hermano. Cuántas cosas incorrectas vemos y las callamos. El Espíritu Santo nos habla. Cuántas cosas vemos en las familias, los amigos, y a veces callamos, pero nuestra conciencia sabe y nuestro espíritu nos dice, esto es incorrecto. Habla, el Espíritu Santo te empieza a hablar y te empieza a decir, habla, y tú guardas y te callas, haciendo que quiere que hagas. Pero a veces es un ser querido y callamos. A veces puede ser tu esposa, tu esposo. Y más puede el amor humano que el amor del Espíritu Santo queriendo corregir sus vidas. Este hombre se le estaba diciendo esta palabra. Dile, ya puede andar mal, ya puede ser borracho, prostituta, háblale. Porque tú eres el profeta al cual yo he escogido. Y si tú no hablas, tú me darás cuenta porque nunca le hablaste de lo que yo te di dentro de ti. El Espíritu Santo nos habla a todos nosotros y nosotros sabemos discernir lo bueno y lo malo. A veces callamos y podemos estar cuchuchando a solas, a escondidas, pero ante Dios todo eso está. Sí es. Seamos sinceros, todos sabemos el bien y el mal, todos sabemos las cosas, sabemos discernir lo que andamos en el Espíritu. Y por eso Dios siempre habla por medio de su palabra. Cuando yo estaba orando y estaba meditando esta palabra, yo le dije al Señor, Señor, yo voy a hablar lo que tú quieres que yo hable. Yo le voy a hablar a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos. La verdad, Señor, de lo que tú me des. Mis hermanos, yo les digo, busquen del Señor, porque el castigo que viene es eterno si dejan de seguirlo. Traten de esforzarse, traten de llenarse, gócense en el Señor, porque si ustedes no se gozan en el Señor, lo que se les espera son cosas más duras. El Señor te ha escogido a ti, no sé para qué circunstancia. Posiblemente hoy usted está sentada ahí y posiblemente yo estoy aquí, pero posiblemente más allá el Señor la puede poner a usted ahí. Posiblemente muchos dicen, yo quisiera ser como el hermano, yo quisiera ser como el pastor. Mucha gente hace eso. O a veces yo puedo decir, yo quisiera que... No, eso se encarga el Espíritu Santo de Dios, el que te escoge, el que te da revelación, el que te dé el entendimiento para que tú hables y te goces de Dios.
estamos porque es el Señor que nos ha escogido. De otra manera nadie puede estar. Así es. Nadie. Amén. Así se levante el que se levante, hermano, cuando sea el Espíritu de Dios. Aquí está el hombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nadie. Pero hay que mantenernos fuertes en oración. Fuerte. Y le dice a este hombre, mira el 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Oiga lo que le dice el Señor. Si el justo se apartare de la justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo, ahora está hablando del justo, delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Ay, hermano, si tú no le reprendes, poco a poco le va a terminar gustando lo que está haciendo, se va a perder, pero tú le darás cuenta. Así dice la palabra de Dios. Porque todos sabemos discernir y es lo que le está diciendo a él. Si tú sabes, le voy a poner ejemplos cortos y claros. Si un hombre ve a una mujer bonita y es un buen cristiano y de repente ese hombre ya anda maquinando, pero si no se habla que si él es un adúltero, es un fornicario, se va al infierno, ese hombre anda maquinando, pero cuando llega la reprensión, se mencionó ese tema, ese hombre dice, es el Espíritu Santo que me está hablando. Tengo que alejarme de esto. Porque el enemigo anda como león rugiente, tentando con malos pensamientos, de envidia, de celo, de egoísmo y de muchas cosas. Y si no reprendemos esos espíritus, la gente está fácil a caer. Por eso está la reprensión. Y cuando duele, es porque el Espíritu Santo te está hablando. Porque de otra manera esas son debilidades que quieren hacernos caer, pero el Espíritu de Dios nos está previniendo para que se cumplan sus promesas. ¿Comprende? Si entendiéramos lo que Dios a veces quiere hacer en muchas cosas, nosotros dijéramos, wow. Por eso se le estaba diciendo a este hombre, háblales. Aún así al que es justo, dile. Pero ¿sabe qué pasa? Que al mirar estas cosas, dice en el 21, pero el justo amonestaré para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Y tú habrás librado tu alma. En el verso 21. Oiga lo que se requiere cuando Dios te llama o te pone a predicar el Evangelio. Cuando Dios te pone palabra de tu boca. Ahora está comprendiendo a veces las aflicciones del que predica la palabra de Dios. El sometimiento que tiene que tener para traer la palabra con sabiduría. A veces con traer las palabras, aunque sea exhortativas, con amor. Porque le pertenecen a Dios y Dios no quiere que nadie se pierda. Ni el impío, ni el justo. Y por eso somos esa atalaya abierta para hablarle de la presencia de Dios allá afuera a todo el mundo, hermano. Vemos el poder poderoso de Dios. Porque a pesar de que este hombre era esa atalaya, como dice el versículo, el capítulo 2, a pesar de eso, él no pudo hacer nada. Porque al final, el pueblo siguió sus malos caminos. Pero para comprender el amor grande de Dios, por eso es que yo quiero que usted medite en esta palabra. Que siempre tiene un remanente fiel. El Señor nos tiene a mí, lo tiene a Él, la tiene a usted
Los tiene a todos aquí. Porque Él siempre tiene planes y siempre tiene ideas para salvar al mundo. Recuerde que el mundo no es lo terrenal, a veces es las personas. Y lo vamos a comprobar. ¿Por qué? Porque poco a poco la humanidad se está perdiendo. Poco a poco se está hablando de Dios. Poco a poco se está perdiendo el amor hacia Dios. Las personas andan muertas en vida. Muertas porque para ellos la felicidad es el trabajo y es el dinero. Y eso te lo da el mismo el diablo. Es la neta, ¿sí o no? Eso te lo da cualquiera. Porque eso es terrenal. Lo que Dios te da es la paz en el corazón. Y cuando tienes la paz, lo tienes todo. Claro, la verdad es esta, hermano. El Señor quiere siempre hablar con cada uno de nosotros. Y este pueblo al final dice que empezaron a adorar ídolos y hacer un montón de cosas que a Dios no le agradaron. Y posiblemente el profeta en mucho callaba, luego venía palabra de Jehová. ¿Y qué pasó? De ser un pueblo, hermano, vamos a ir terminando. Váyase a Ezequiel 36 para que comprendamos lo que parte de lo que le pasó al pueblo por desobedecer a Dios, a pesar de que estaba el profeta, a pesar de que se le hablaba. Por eso son las aflicciones a veces, cuando la gente de repente no te quiere escuchar, de repente no hace caso, de repente no quieren venir a la casa de Dios, de repente eso, hasta estos hombres lo estaban pasando. Por eso tenemos que ser fuertes. Dice en el verso 16, la contaminó con sus caminos y con sus obras, con inmundicia de monstruosa fue su camino delante de mí, y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, conforme a sus obras los juzgué. Teniéndolo todo, pues era el pueblo de Dios. Ellos desviaron su camino. Tenían profeta que les hablara la palabra de Dios. Analice ahora de lo que estamos hablando. Tenían quien les hablara la palabra de Dios. Ellos tenían la bendición de Dios. Ellos tenían todo, porque el Señor se los daba. Habían promesas grandes para ellos, que ellos lo sabían. Todos sabían las cosas grandes, pero dice que al final, al tener la bendición, ellos siempre se siguieron corrompiendo. Empezaron a adorar ídolos, a adorar muchas cosas, y se alejaron de Dios. Y dice que Dios, al mirar que su corazón de ellos se alejó de Dios, pues Dios los castigó conforme a sus deseos, conforme a lo que ellos hacían. Ok, tienes esto, te alejaste de mí. Ahora vamos a ver lo que te viene. Miren, los esparció, dice la palabra de Dios. Quedaron perdidos. El pueblo de Israel andaba deambulante, como lo está diciendo la palabra de Dios. Y si usted lo lee, dice, para que mire usted, lea ahí el versículo 20, el 36 y el versículo 20. Cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, dice el Señor, diciendo, ellos, estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado, dice, por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Oiga, las mismas naciones decían, porque si usted lee lo que le está diciendo, y no son estos el pueblo de Dios, no eran estos cristianos, no es que estos confiaban en Dios, ¿y por qué llegaron hasta el suelo? Cuando estos hombres eran bendecidos, las naciones estaban hablando
Y dice que el Señor escuchaba. ¿Y por qué he escuchado profanar mi santo nombre? Dice el Señor. O sea, necesito limpiar yo mi imagen porque ellos me han despreciado. Ellos no han escuchado al profeta de Dios. Su corazón fue duro. Y el Señor en su gran misericordia, hermano, el Señor siempre está pendiente dándonos oportunidades, dándonos la ayuda, dándonos siempre el consejo por medio de su palabra. ¿Y qué sucede? Allí es donde nace esta revelación, esta palabra profunda. Porque ¿qué decían ellos cuando estaban así en su angustia? En el 37:11. Léalo. 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son las casas de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo. Eso era lo que ellos profetizaban de su boca. Por eso el Señor les está diciendo a ellos. Ellos decían, estamos acabados. Pero ellos no podían entender de que su corazón ya estaba lejos de Dios. Ellos no podían comprender de que ellos ya no sentían esa presencia. Y el Señor por eso, Él siempre tiene hombres, mire, para que les hablen, pero a veces nosotros se nos olvida también que somos la atalaya del Señor. Se nos olvida que tenemos que empezar a hablar, a declarar, a decretar, a exhortar en el nombre del Señor, para que vuelva a fluir eso. No, que no. Sí, claro que sí. Porque el Señor cuando mira eso, el Señor le dice a él, ¿qué le dice? En el 36:24. Yo os tomaré, dice, en el 36:24. Yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y yo traeré a vuestro país, le dice. El Señor al mirarlos, el Señor les dice a ellos en el 36, yo los tomaré de donde están, porque ya están destruidos. O sea, ya ellos están esparcidos, ellos ya se sienten. Pero soy yo con mi santo poder el que hace todas estas cosas. Y le dice el Señor, ¿qué le dice ahí mismo en el 36:27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la casa, en la tierra de vuestros padres. Y vosotros me seréis pueblo y yo seré a vosotros Dios. Cuando Israel andaba ambulante, el Señor sabía que ellos ya no tenían el deseo, ya no tenían las fuerzas para poder llegar al Señor. No había ese deseo de buscarlo. No había. Y el Señor le empieza a decir lo que va a hacer. Yo daré de su espíritu. Yo los traeré de afuera, los traeré aquí a su casa, los haré una gran nación y pondré espíritu y yo seré su Dios, le dice. Oiga, las revelaciones que el Señor hace son cosas que es bien difícil de entender. Pero cuando usted anda conectado en el Espíritu, usted está comprendiendo lo que Dios, cómo tiene todas las cosas hechas. Y el profeta simplemente hablaba a veces cosas que ni él entendía que estaban pasando. ¿Y qué le dice el Señor a él? En el 37:3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué no habló? ¿Por qué no habló? ¿Usted sabe por qué no habló? ¿Qué haría usted cuando ve a una persona tomando, con drogas, matando, que están ya en una cama agonizando, en una prisión, y que le diga a usted, mira esa persona, ¿crees que viva? ¿Crees que viva? La verdad no sé. La verdad no sé si vivirá. Así dijo el profeta.
Señor, pues así como veo las condiciones de que este pueblo se levante, no creo. No creo. Analice lo que le estoy hablando. Por eso lo pongo en contexto de cómo el Señor le venía hablando al profeta. Y aún así habían cosas que el profeta no entendía que Dios quería hacer. Por eso le dice, ¿vivirán estos huesos? No sé, Señor, le dice. Y ahora para que vea lo que es una atalaya del Señor, ¿qué le dice el Señor a él ahí? En el 5. En el 4, 37, 4, dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O sea, lo que el Señor le había dicho en el 36, mira, pues, mira cómo están. Ahora le hacen la pregunta, ¿crees que vivan? No sé, Señor, le dice. Bueno, yo te cogí como atalaya. Empieza a profetizar que todos aquellos que están muertos afuera vienen con el Espíritu de Dios a adorar y a levantar el júbilo en la casa del Señor. Profeticen, hombres de Dios, mujeres de Dios. Profeticen porque el Espíritu de Dios va a entrar en todas esas almas. Y van a venir y van a vivir. Usted es la atalaya para hablar, para reprender y exaltar el nombre de Dios. Hable, porque todos esos huesos que se están secando, el Señor le está hablando hoy a usted. Profetice y dígale que el Señor tiene cosas grandes, pero usted no calle, porque la palabra y la revelación el Señor ya la tiene aquí. Cosas que el profeta no entendía, el Señor le tenía que ir explicando. Ahora le dice, no comprendiste, ¿verdad? Porque no me contestaste. Bueno, habla. Empieza a profetizar, empiece a hablar, que se siente el fluir del Espíritu Santo para que vea la manifestación de Dios. Tenemos que creer, porque esto que hizo este profeta fue algo precioso, hermano, de ver todo un pueblo destruido y mirar cómo se levantó por el poder de la boca de Dios. Nosotros solo somos el instrumento que Dios tiene para hablar, para predicar. Somos el instrumento y usted es el instrumento. Pero tiene que hablar sin temor, como le decía el Señor al profeta. Habla, habla porque tú vas a ver grandes cosas. Hablemos porque los tiempos se están poniendo malos. Los huesos de la gente se están secando. Y nosotros creemos de que esto ya no hay solución. Si yo le pregunto a usted, ¿cree que realmente vengan con ese gran deseo todas las personas a la casa de Dios? Usted me va a decir, no sé. No sé. Pero para Dios nada es imposible. Usted solo hable, profetice en el nombre del Señor. Aleluya. Los tiempos están, como les digo, difíciles. El Señor viene por su pueblo. Usted es la atalaya. El Señor quiere que la iglesia se prepare. Porque aquí es donde entra Ezequiel 38, donde se levanta una guerra para ir despidiendo. Y estamos viendo lo que está aconteciendo, cosas duras, ¿verdad? Estamos viendo lo que está pasando con Rusia, cosas que no hablan, por qué la economía, por qué esta recesión y por qué vienen estas pequeñas tribulaciones, cosas que no se están hablando, pero nosotros sabemos que para que se cumpla Ezequiel 38 tienen que haber inicios de guerra, de esta profecía, y esta profecía entra, pero también entra la profecía de Mateo 24, y le dice el Señor, 24, versículo 3, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo se sucederán estas cosas? ¿Qué señal y qué habrá de tu venida al fin de los siglos? Respondiendo Jesús le dijo,
Mira, que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, y mirad, que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, pero viene el arrebatamiento de la iglesia. No va a ser el fin, pero vienen las cosas más duras, que si usted lee en el 21, que no ha habido ni habrá, donde va a ser realmente el dolor, donde esos demonios se van a levantar y te van a dar duro. Por eso es el momento, iglesia, que nos enfoquemos en los caminos del Señor con todo el corazón, que hablemos del poder grande de Dios, que dejemos que el Espíritu Santo hable, así al que tengas a la par no le guste, pero habla cosas de Dios que sean para salvación de almas, porque va a ser difícil. La palabra de Dios se está cumpliendo. Le hablé a Ezequiel, le mencioné Ezequiel parte 38. Ahora le estoy hablando Mateo 24, lo que el Señor dijo. Hermano, ahora hay predicadores hasta por jugar. Ahora lo están haciendo hasta por ganar dinero en las redes sociales. La palabra dice que se va a cumplir, se va a hablar por todas partes, pero no todo el mundo tiene la llenura del Espíritu Santo. La palabra va a llegar y se va a cumplir. ¿Comprende? Todo el mundo va a hablar. Y de repente también le decía Pablo a Timoteo que van a venir muchos con estudios. Les van a hacer querer estudiar para modificar la palabra, porque ya no van a hablar revelación. Eso es lo que tenemos que entender, iglesia de Jesucristo del Camino, que van a venir días más difíciles y por eso tenemos que estar, miren. Pero dice que cuando todas estas cosas acontezcan, ergir nuestra cabeza, porque nuestra redención viene y nos vamos para el cielo con Jesucristo. Denle un aplauso y la gloria y la honra es para Dios. Adoremos.